Agradecer a los doctores Chervin y Vitale por haberme invitado nuevamente a formar parte de su curso intensivo de formación teórico-práctica en neuroendocrinología, porque ellos han abierto la frontera más allá de los tumores hipofisarios o de las enfermedades endócrinas hipofisarias, permitiéndome dar esta charla de tumores de estirpe neuroendocrina que enfoca localizaciones diferentes de las que habitualmente los endocrinólogos estamos acostumbrados a transitar. Las células neuroendocrinas están distribuidas por toda la economía, ya sea formando parte de glándulas como las de la hipófisis, en las células principales de las paratiroides o células aisladas como la C de la tiroides, en el sistema respiratorio, en los bronquios, en las células de Merkel de la piel, pero también en el estómago, en el intestino grueso y delgado, en la vesícula, las células cromafines de la médula adrenal, en los ganglios simpáticos y células neuroendocrinas en el cuello uterino, en la vejiga y en la próstata. A partir de estas células neuroendocrinas se pueden desarrollar tumores que pueden secretar hormonas. Los tumores neuroendocrinos son infrecuentes. Tenían una incidencia anual en la década del 70 de apenas 1 por cada 100.000 habitantes. Y sin embargo, esta frecuencia aumentó de manera significativa a lo largo de los años para llegar casi a 7 por 100.000 en el 2012. Esto no es llamativo, en parte porque la incidencia por necropsia descrita en la década del 70 era de 8,4 por 100.000. No debe sorprendernos, por lo tanto, que el número de tumores neuroendocrinos siga aumentando. Además, es importante recordar que contamos ahora con métodos de imágenes que nos permiten detectar tumores que antes eran invisibles por los métodos tradicionales radiológicos. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los tumores neuroendocrinos se van a localizar en el tracto gastroenteropancreático, que es donde se encuentra la mayor concentración de células neuroendocrinas. A pesar de eso, los tumores neuroendocrinos del tracto gastroenteropancreático solo representan el 2% de los tumores, es decir, los tumores más comunes son los carcinomas y no los tumores neuroendocrinos. La localización más frecuente dentro del tracto gastroenteropancreático es el intestino delgado, lógico teniendo en cuenta su gran longitud. Si tomamos los datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en el año 2017, vemos que con una base de datos de casi 65.000 pacientes con tumores neuroendocrinos, vemos cómo en el primer cuadro se grafica fácilmente cómo la incidencia creciente de los tumores neuroendocrinos respecto del resto de las neoplasias malignas, que incluso tienen una tendencia negativa. Las localizaciones más frecuentes de estos tumores son en el pulmón y en el páncreas. No es raro que el pulmón sea una localización en crecimiento, porque en realidad son las imágenes de mejor calidad con las que contamos en el momento actual que nos permiten acceder a estos tumores que antes eran ocultos. Y respecto de la agresividad de esos tumores, pasa como con otras localizaciones, por ejemplo en tiroides. ¿Quiénes son los tumores que más han crecido? Los tumores localizados y de grado 1. En oncología, la prevención y el diagnóstico precoz de un tumor son fundamentales. Pero para el caso de las neoplasias neuroendocrinas no existen formas de prevenirlos
Además, la mayoría de ellos son esporádicos y por lo tanto no existen factores de riesgo concretos. Tienen una muy baja frecuencia, por eso no se realizan exploraciones rutinarias para tener un diagnóstico precoz. Por su baja frecuencia, por el crecimiento lento y por los síntomas inespecíficos que presentan, suele haber un retraso diagnóstico de muchos años incluso. Por eso, la única manera de que los médicos tratantes estén alertados es divulgar la existencia de los tumores neuroendocrinos para que piensen en ellos cuando se enfrentan a un paciente con un síndrome clínico determinado y de esta manera hacer un diagnóstico más precoz de la enfermedad. ¿Cómo vamos a diagnosticar una neoplasia neuroendocrina? Podemos sospecharlo en un individuo que presente un síndrome de hipersecreción hormonal, que tenga características clínicas típicas, por ejemplo, de una hipoglucemia que nos haga pensar en un insulinoma, o un paciente con enrojecimiento, con flashing y con diarrea que nos sugiere un carcinoide, porque detectemos en sangre o en orina a ese mediador que causa el cuadro clínico, o bien que el paciente presente antecedentes familiares de patologías neuroendocrinas. Pero también puede ser, como frecuentemente es, un hallazgo incidental en el curso de una cirugía o de una endoscopía. Una cirugía que se realiza por una obstrucción intestinal o una isquemia y se descubre una fibrosis de intestino delgado con la presencia de tumores neuroendocrinos a lo largo de todo el intestino delgado. O puede ser un hallazgo incidental en una apendicectomía que se realiza por un cuadro clásico de apendicitis aguda y la anatomía patológica revela la presencia de un tumor neuroendocrino. O bien en el curso de una endoscopía gastroduodenal o colónica que se detecta un tumor, se biopsia y el resultado es un tumor neuroendocrino. O puede ser un hallazgo incidental durante una ecografía, por ejemplo, del hígado o del páncreas y se detecta una lesión tumoral cuya biopsia arroja la presencia de un tumor neuroendocrino. Clínicamente, los tumores neuroendocrinos pueden ser funcionantes o no funcionantes, es decir, que secreten hormonas específicas que causen un síndrome hipersecretorio clásico en los que las hormonas secretadas se convierten en marcadores tumorales. Estos tumores neuroendocrinos funcionantes solo representan el 30% de los tumores neuroendocrinos, ya que el 70% son en realidad tumores no funcionantes. Esta peculiaridad de denominar no funcionante a un tumor que se origina en una célula neuroendocrina solo significa que no produce una hormona que dé un cuadro clásico de hipersecreción hormonal, pero sí secretan sustancias que son o precursores hormonales u hormonas sin cuadro clínico específico. Estos tumores no funcionantes, como dije, representan el 70% de los tumores neuroendocrinos y pueden producir polipéptido pancreático, cromogranina A, HCG, gastrina u hormonas que no son específicas del tejido del que estamos hablando, como la calcitonina, pueden producir proinsulina o enolasa neuronal específica. Estos son marcadores inespecíficos, pero su detección implica que ese tumor que estamos evaluando, por ejemplo en el páncreas, es un tumor neuroendocrino. Y si no, veamos este ejemplo que les voy a mostrar ahora. En este caso que les voy a comentar, estamos frente a una mujer de 51 años que presentaba diarreas desde hacía 2 años, con hasta 15 deposiciones por día, asociados a sofocos y sudoración. Como estaba en amenorrea, se pensaba que los mismos eran consecuencia de su síndrome menopáusico. Se descartaron los síndromes
funcionales digestivos y en la TC de abdomen se observó una gran masa en la cabeza del páncreas con áreas de necrosis y el diagnóstico presuntivo, por una cuestión de frecuencia, era de adenocarcinoma de páncreas, porque además, fuera de las diarreas, ella no tenía ningún cuadro clínico sugestivo de alguna secreción hormonal específica. Antes de la cirugía se le realizaron la detección de los marcadores inespecíficos para tumor neuroendocrino y por eso se le pidió una cromogranina que estaba aumentada, una calcitonina que estaba significativamente muy alta y una gastrina que era normal. Por lo tanto, la paciente tenía ahora entonces el diagnóstico presuntivo de neoplasia neuroendocrina de páncreas. El estudio patológico confirmó que estábamos frente a una neoplasia neuroendocrina grado 2 con un Ki 67 del 11%, con positividad por inmunistoquímica para sinaptofisina, cromogranina A y calcitonina, que solo era positiva en el tumor y no en las células normales por fuera de la masa. 15 días después de la duodenopancreatectomía, las deposiciones eran normales y le habían desaparecido los sofocos. Y la calcitonina, que prequirúrgica era de 2000, era de 3 picogramos, que es un valor absolutamente normal. Años después, la calcitonina empieza a subir y cuando esta llega a un valor de 241 picogramos, las imágenes mostraron que había metástasis mesentéricas. Ella inicia análogos de somatostatina y se le realiza una cirugía para realizar la exéresis de esas metas y con ello se logra que la calcitonina vuelva a niveles normales nuevamente. Es decir, que la calcitonina se convirtió en el marcador tumoral. Se siguió haciendo calcitonina de control anualmente para detectar las recidivas, como había ocurrido en el primer momento. Otra característica de los tumores neuroendocrinos, más allá de su funcionalidad, es si son esporádicos o si están incluidos en un síndrome genético. La mayoría de los tumores neuroendocrinos son esporádicos, representan el 90% de los casos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un paciente con un tumor neuroendocrino, aunque desconozca la existencia de antecedentes familiares de la patología, lo conveniente es pensar que podemos estar frente a una forma familiar. ¿Y por qué es conveniente esto? Porque estos tumores se asocian a otros tumores de otras localizaciones y pensar que podemos estar frente a un familiar nos va a permitir hacer el diagnóstico precoz de esta patología. ¿Y cuáles serían los síndromes genéticos más frecuentes? El MEN1, que representa hasta casi el 80% de los tumores neuroendocrinos. Y por lo tanto, el diagnóstico de un MEN1 se realiza en pacientes adultos, como es la población a la que nosotros evaluamos, con una PTH y un calcio. Detectar una hipercalcemia con PTH alta y un hiperparatiroidismo primario es el primer dato para orientarnos que estamos frente a un MEN1 y no a un caso aislado de tumor neuroendocrino. Otros de los síndromes frecuentes familiares es el von Hippel-Lindau, que representa más del 15% de los casos. Estos van asociados a tumores de páncreas, a feocromocitoma, a tumor de riñón. Las neurofibromatosis de tipo 1, que son mucho menos frecuentes, pero que son clínicamente diagnosticadas sin necesidad de estudio genético por la presencia de los neurofibromas en la piel y en órganos internos. Y formas más infrecuentes, como la esclerosis tuberosa o el paraganglioma familiar. ¿Cómo clasificamos a los tumores neuroendocrinos pancreáticos? Es la hormona que secreta la que da el nombre al tumor.
Por eso, si secretan gastrinas serán gastrinomas, insulinomas cuando secretan insulina, glucagonomas, bipomas, pepeomas, o pueden ser asiento de una secreción ectópica, que la más frecuente de todas es de ACTH, pero también puede ser CRH, GNRH o PTHRP, que genera una hipercalcemia maligna. En todos ellos, el síndrome clínico es secundario a la secreción hormonal. Ya en el siglo XIX empezaron a utilizarse las mismas tinturas que se usaban para teñir las ropas en Inglaterra, en los grandes telares industriales, que tenían, entre otros componentes, cromógenos. Estos cromógenos teñían unos gránulos muy densos que se observaban en un tipo particular de células que estaban presentes en el intestino delgado. A estas células se las caracterizó como células cromógenas que contenían cromogranina. Posteriormente se identificó su presencia en el plasma porque era secretada a la circulación. Cuando estuvo disponible el microscopio electrónico, se detectaron otras vesículas dentro de la célula neuroendocrina que correspondían a unas pequeñas vesículas que se llamaban sinaptoficinas, que también son detectables por inmunistoquímica. La cromogranina y la sinaptoficina son los dos marcadores que utiliza el patólogo para identificar a la célula neuroendocrina. Pero además, esta célula, además de contener en su interior gránulos de secreción, tiene en la superficie receptores. A nosotros nos interesa particularmente el receptor a somatostatina porque va a ser blanco para metodologías diagnósticas y posteriormente terapéuticas. Una vez que los síntomas clínicos, las determinaciones del laboratorio nos han sugerido que estamos frente a un tumor neuroendocrino gastroenteropancreático, nos resta entonces localizar por imágenes al tumor. Estas imágenes que vamos a utilizar son imágenes directas, como pueden ser la endoscopía, la laparoscopía, o imágenes indirectas como la ecografía o la ecoendoscopía, que nos permite visualizar a través de una endoscopía, localizar un pequeño tumor que esté en la cabeza del páncreas, en el cuello o en el cuerpo del páncreas. Y esto es especialmente utilizado en el caso de pequeños insulinomas que no son detectables por los métodos convencionales. Por supuesto, también utilizamos la radiología convencional con la tomografía y la resonancia magnética. Ya no se utiliza el Octreoscan que utilizaba el tecnesio marcado con indio 111 para detectar funcionalidad. Esto ha sido superado por la presencia de las técnicas híbridas. Estas técnicas híbridas son aquellas que utilizan lo mejor de cada una de las metodologías que lo componen. Esto es, de la radiofarmacia y de las imágenes. En este caso se utiliza un análogo de somatostatina marcado con galio 68 que emite una radiación que es captada por el tomógrafo emisor de positrones, que está asociado a una tomografía computada, de manera tal que estamos viendo al tumor desde lo funcional, porque le detectamos aquellos tumores que tengan receptores a somatostatina en superficie. Detectamos el primario y eventualmente a sus metástasis, pero además lo podemos ubicar con la tomografía geográficamente en qué sector específico se encuentra. En Argentina no, pero fuera de aquí sí se utiliza, además de la tomografía computada, equipos que tienen resonancia magnética. También se pueden utilizar estudios metabólicos que utilizan también un PET asociado a tomografía computada, utilizando fluordopa especialmente para los tumores que derivan de la médula adrenal.
Histológicamente, las neoplasias neuroendocrinas, según la clasificación de la WHO de 2017, se los clasifica en tumores neuroendocrinos bien diferenciados, pobremente diferenciados y neoplasias mixtas. Los tumores bien diferenciados, que son la mayoría de los tumores neuroendocrinos, pueden ser grado 1, 2 o 3, y esa graduación está determinada por el índice mitótico y por la inmunomarcación con Ki67 cuando es menos de 3, son grado 1, entre 3 y 20 son grado 2 y mayor de 20 son grado 3. Los tumores, aún aquellos que tienen la graduación más baja, son potencialmente metastásicos. Por eso, un tumor grado 1 con un Ki67 de menos del 3% siempre debe ser vigilado estrictamente porque puede ser metastásico. El insulinoma es el tumor pancreático funcionante más frecuente, pese a que su incidencia es muy baja porque apenas es de 4 por millón por año. Es particularmente más frecuente entre las mujeres de edad media de la vida. Son habitualmente tumores benignos, rara vez son malignos, pueden ser múltiples, particularmente cuando pertenecen a un síndrome familiar como el MEN1, y en el MEN1 representan aproximadamente el 10% de los tumores pancreáticos que caracterizan a este síndrome. Habitualmente son tumores muy pequeños porque el 90% miden menos de 1,5 centímetros. De ahí la dificultad para detectarlo con la tecnología radiológica habitual. Se caracterizan por una presencia de insulina inadecuadamente alta para el nivel de glucemia, esto es una insulina mayor de 3 con alguien que tiene una glucemia menor de 40 y un péptido C mayor de 0,2, que presenta síntomas derivados de la neuroglucopenia y de la respuesta catecolaminérgica que ésta desencadena. El gastrinoma, o síndrome de Zollinger-Ellison, en honor a quienes describieron las características de este cuadro clínico, es sumamente infrecuente. Un caso por millón por año. Un 25 a un 40% de ellos son de origen pancreático y la mayoría son de origen duodenal, casi el 70%. Es muy frecuente que estén asociados a los síndromes MEN1. Es el más común de los tumores pancreáticos del MEN1. Clínicamente se caracteriza por úlceras pépticas, únicas o múltiples, por el reflujo gastroesofágico y un síntoma cardinal que es la diarrea crónica. Tienen epigastralgia, hemorragias gastrointestinales como consecuencia de esas úlceras pépticas y como consecuencia también pérdida de peso clínicamente. La aparición de los inhibidores de la bomba hizo que este cuadro clínico cambiara radicalmente, mejorara la clínica y por eso no se hiciera el diagnóstico del síndrome, sino simplemente se trató la hipercloridia. Pero respecto del síndrome esto significó retardo diagnóstico en estadios más avanzados e incluso cuando ya existían metástasis hepáticas o un gran tumor que generaba efecto de masa. El resto de los tumores neuroendocrinos pancreáticos funcionantes son mucho más infrecuentes que los que estuvimos comentando. El glucagonoma, por ejemplo, se caracteriza por ese eritema necrolítico migratriz en los miembros inferiores, que suele ser el primer elemento clínico que orienta para el diagnóstico y no es infrecuente que sea el dermatólogo quien diagnostique la enfermedad y solicite la tomografía para confirmar la presencia del tumor pancreático. Se asocia a diabetes, a una glositis y a una queilitis muy característica por la pérdida de la tiamina
y diarreas. Otro tumor también muy infrecuente es el lipoma, que es aquel que se caracteriza por una diarrea acuosa que lleva a la hipocalemia, produce hipocloridia, hipercalcemia y flashing. El somatostatinoma es un tumor aún más infrecuente que los precedentes y se caracteriza porque la somatostatina lo que hace es inhibir la función celular endocrina y por eso se asocia a colelitiasis, a diabetes, diarrea y esteatorrea. Pero además, los tumores pancreáticos frecuentemente adquieren la capacidad de secretar una hormona ectópica, de las cuales el ACTH y el síndrome de Cushing de ese origen es el más común, pero pueden producir también PTH-RP y originar hipercalcemia con PTH baja y GHRH ocasionando una acromegalia. Veamos este ejemplo de una paciente a la que conocimos cuando tenía 16 años, había consultado por epigastralgia y un síndrome ácido sensitivo y la evaluación radiológica mostró que tenía enormes metástasis en hígado, así como también una gran masa pancreática. La punción demostró que la paciente tenía un tumor neuroendocrino grado 2 y vean ustedes, grado 2, bajo aquí y sin embargo las metas que tiene. La inmunohistoquímica fue positiva para gastrina, por eso se lo consideró como un gastrinoma metastásico y se confirmó con la presencia de una gastrina plasmática mayor de 20.000 nanogramos. Fue tratada con múltiples drogas quimioterápicas sin ningún efecto y a los 22 años, después de haber cursado un embarazo normal, ella presenta síntomas y signos típicos del síndrome de Cushing. Seguía con una gastrina muy elevada, con un ACTH también muy alto, con un cortisol plasmático alto que no inhibía con 8 miligramos, estaba hipocalémica y tenía un calcio iónico y una PTH normales, con lo cual presentó entonces en su evolución un síndrome de Cushing ectópico. Es muy característico que estos pacientes tengan largos años de evolución antes de desarrollar el síndrome, porque se van eliminando mecanismos de represión de la secreción celular a medida que el tumor va teniendo más años de evolución. El cuadro clínico de los carcinoides gástricos o ecleomas, que son de particular interés para los endocrinólogos, se caracterizan por la presencia de una gastrina elevada y en la endoscopía tienen pólipos en el cuerpo y en el fundus gástrico. Esos pólipos, que son diagnosticados como carcinoides, son en realidad la consecuencia de la atrofia de la mucosa gástrica. Tienen una gastritis crónica atrófica por la presencia de anticuerpos anticélulas parietales. Esto genera la ausencia de ácido clorhídrico y el estímulo fisiológico para la producción del ácido clorhídrico es la gastrina. Como no se produce el feedback negativo, la gastrina aumenta, se hiperplasian las células hasta formar pequeños pólipos. Por lo tanto, es una enfermedad que no implica un carcinoide, sino simplemente un proceso fisiológico ante la ausencia de la secreción de ácido clorhídrico. Es común que estos pacientes, además de tener anticuerpos anticélulas parietales, tengan tiroiditis de Hashimoto y no requieren ningún tratamiento específico sobre estos pólipos gástricos. Veamos un ejemplo práctico. Es una mujer de 74 años, hipotiroidea, con una enfermedad de Hashimoto compensada con el tratamiento de larga evolución. Tenía como otra enfermedad una esofagitis crónica con omeprazol como tratamiento también de manera crónica. En la endoscopía alta se le detecta una gastritis crónica atrófica
y tiene un pólipo con una metaplasia intestinal y también una esofagitis crónica. Le solicitan una gastrina, que es mayor de 1000, y pensando que estaban frente a un gastrinoma, le solicitan un PET con galio, que fue, por supuesto, negativo. Cuando ella suspende el omeprazol y pasa a tomar inhibidores de la histamina, la gastrina, al mes de la suspensión del omeprazol, es absolutamente normal y le desaparecen las molestias digestivas. Tenía además anticuerpos anticélulas parietales positivos. Esto significa que en un paciente con enfermedad de Hashimoto, gastritis crónica atrófica, esofagitis crónica, la presencia de esos pólipos en el estómago son solo una consecuencia de la falta de un feedback negativo o bien de la toma crónica del omeprazol, que también inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Los anticuerpos anticélulas parietales que nosotros solemos pedir de rutina en pacientes que tienen hipotiroidismo con trastornos absortivos son la herramienta para certificar que esta es una enfermedad benigna y no un carcinoide. Para el diagnóstico y el seguimiento y evaluar la respuesta a las terapéuticas instauradas en pacientes con tumores neuroendocrinos que no son secretantes de hormonas, utilizamos, como dijimos, biomarcadores inespecíficos. Y estos son la 5-hidroxiindolacético y la cromogranina A. La serotonina es el producto de secreción de la célula neuroendocrina del intestino delgado, que genera la aparición de flashes y de diarrea desde el punto de vista clínico. Se utiliza para su diagnóstico y seguimiento la medición del 5-hidroxiindolacético en orina de 24 horas. No se mide la serotonina porque es poco confiable en la determinación. Cuando el paciente presenta este cuadro clínico, lo habitual es que ya tenga metástasis hepáticas y presente este cuadro de flashing y diarreas que se denomina síndrome carcinoide. Existen una serie de alimentos y de drogas que pueden interferir en la determinación de 5-hidroxi y que deben ser suspendidas antes de que se realice la evaluación. En el síndrome carcinoide, los tumores neuroendocrinos del ilion producen serotonina, taquiquininas y catecolaminas responsables del cuadro clínico, a diferencia de los bronquiales y de los gástricos que producen histamina, 5-hidroxitriptofano y prostaglandinas. Para entender cómo es el metabolismo de la serotonina y la generación del 5-hidroxiindolacético, veamos cómo se metaboliza. El triptofano que ingresa al organismo a través de los alimentos, que el 99% es inactivado a ácido nicotínico y solo un 1% pasa de 5-hidroxitriptofano, serotonina y posteriormente 5-hidroxiindolacético en un individuo normal. Pero ¿cuál es la peculiaridad que hace que el paciente con un tumor neuroendocrino ilial produzca ingentes cantidades de 5-hidroxiindolacético? Ese triptofano que originariamente se convertía casi en su totalidad en ácido nicotínico y era inactivado, ahora se invirtieron los términos y solo el 1% pasa a ácido nicotínico, mientras que el 99% entra en la vía de la serotonina y posteriormente se metaboliza a 5-hidroxiindolacético. La determinación de 5-hidroxiindolacético es exclusivamente para los tumores iliares, porque para los tumores neuroendocrinos de otras localizaciones, el triptofano es
como en el tumor ileal solamente el 1% convertido en ácido nicotínico, pero ese 99% restante no puede entrar en la vía de la serotonina porque carece de las enzimas aromático de carboxilasa y por lo tanto no se forma serotonina, sino solamente 5-hidroxitriptofano y no hay formación de 5-hidroxiindolacético. Podemos ver en estas imágenes el paciente con síndrome carcinoide. Presenta un flashing cutáneo que comprende la cara, el cuello y la región superior del tórax con el desarrollo de telangiectasias y cianosis. Estas flashing es habitualmente desencadenado por la ingesta de alcohol, de algunos alimentos y por situaciones de estrés. Caso de un paciente de 42 años que tenía 3 años de evolución de episodios de diarreas y flashing que estaban desencadenados por la ingesta de alcohol o de alimentos. El diagnóstico presuntivo, cuando consultó, era la presencia de un tumor neuroendocrino de intestino delgado. Tenía tomografías de tórax, de abdomen, pelvis, con videoendoscopías y colonoscopía que eran negativas. En el primer laboratorio se le solicitaron múltiples determinaciones que fueron todas normales, excepto un SEA que estaba francamente aumentado. Controles posteriores, que se asociaban además a imágenes negativas, obligaban a buscar otra patología más allá del tumor neuroendocrino intestinal. El SEA seguía aumentando y se pidió una calcitonina que estaba francamente aumentada. Con ese valor de calcitonina, entonces el diagnóstico presuntivo mutó ahora a un carcinoma medular de tiroides, hecho que se confirmó por la presencia de un nódulo tiroideo, una adenopatía que era metastásica de un carcinoma medular de tiroides, lo mismo que la punción directa del nódulo tiroideo, y el diagnóstico fue entonces carcinoma medular de tiroides metastásico. Es decir, que por eso el dibujito del gato y la liebre, porque en realidad acá todo sugería que estábamos frente a un carcinoide digestivo y en realidad teníamos un carcinoma medular de tiroides en el cual el flashing y las diarreas son frecuentes. Eran los biomarcadores disponibles, el 5-hidroxiindolacético y la cromogranina A, que es una proteína que está expresada en los gránulos de secreción de la célula neuroendocrina normal y tumoral, y que se libera con la aminobiógena residente. Realizamos hace unos años atrás una experiencia en Argentina piloto para la medición de la cromogranina A en pacientes que eran tomadores de sus inhibidores de la bomba de protones y comparamos su concentración con aquellos pacientes que tenían tumores neuroendocrinos funcionantes, no funcionantes, localizados y metastásicos. Y vimos que los pacientes que eran tomadores de inhibidores de la bomba tenían concentraciones de cromogranina más altas que los normales y que los pacientes con tumores neuroendocrinos tenían valores significativamente más altos que los controles y que cuando la enfermedad era localizada la concentración era menor que en aquellos que eran metastásicos. Y era independiente de que estuviese el lugar donde estuviese localizado el tumor y que por supuesto los tumores secretantes tenían niveles más altos por cuanto la cromogranina empaqueta la hormona que se libera en el tumor funcionante. Nos dio una sensibilidad del 83,7% y una especificidad del 96% que coincidía con la referida en la bibliografía. De la cromogranina A, incrementos que no están asociados a la presencia de un tumor neuroendocrino. Y esto ocurre en la insuficiencia renal, porque no se puede realizar el clearance de la misma, o en la insuficiencia hepática, donde no puede ser metabolizada.
Estas dos entidades son fácilmente reconocibles con el interrogatorio. Pero existen otras circunstancias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, donde también aumenta la concentración de cromogranina, pero tenemos que tener presente que también el Crohn tiene una alta incidencia de tumores neuroendocrinos asociados. Las enfermedades de tipo autoinmune, como el lupus, la arteritis o la artritis reumatoidea, frecuentemente se encuentra un incremento de la cromogranina A. También en la pancreatitis crónica y en los tumores de órgano sólido que tienen diferenciación neuroendocrina. Por supuesto, pacientes que son tomadores crónicos de inhibidores de la bomba de protones o que tienen gastritis crónica atrófica por autoanticuerpos que se asocian a hipergastrinemia y la gastrina siempre se libera asociada a la cromogranina, por eso aumentan en forma paralela. Es decir, que para evaluar cuál es el significado de la cromogranina que hemos medido, debemos tener claro con el interrogatorio, los antecedentes, si existe alguna interferencia que explique ese aumento de la cromogranina, máxime si es un aumento marginal. ¿Cuáles serían entonces las desventajas de la cromogranina A? Y bueno, que cada metodología, ya sea RIA, ICMA o ELISA, tiene un valor de corte que es propio, por lo tanto es muy difícil comparar los resultados cuando se evalúan estudios multicéntricos, que está elevada entre el 60 y el 80% de los pacientes con tumor neuroendocrino, con una sensibilidad que abarca entre el 60 y el 85% y una especificidad entre el 72 y el 96%. De allí que los resultados tengan que ser evaluados en el contexto clínico en el que nos hallamos. Me interesa mucho remarcar que la cromogranina es un marcador tumoral. Esto significa que yo tengo que tener el diagnóstico de tumor para después pedir una cromogranina y no al revés, no empezar con la cromogranina para diagnosticar un tumor neuroendocrino. Porque como vimos, hay falsos positivos. Vean este caso de una mujer de 51 años que, como su hermana tenía un tumor neuroendocrino de páncreas, le solicitan una cromogranina. Y esa cromogranina está francamente aumentada. Entonces, pensando que tenía también un tumor neuroendocrino como tenía su hermana, le solicitaron una tomografía de tórax y abdomen que fueron normales, le pidieron un PET con galio que fue negativo, le pidieron una calcitonina, un CEA y un 5-hidroxi que fueron normales. La paciente tenía como antecedente personal una vasculitis autoinmune y tenía una artritis reumatoidea. Después de unos meses, la cromogranina se normalizó. Es decir, un valor aislado de cromogranina no implica que el paciente tenga un tumor neuroendocrino y no debe realizarse la búsqueda del tumor a partir de un resultado de cromogranina si previamente no conocemos la historia clínica del paciente para descartar situaciones como esta. Como vimos, los marcadores inespecíficos tienen limitaciones. ¿Qué determinaciones vamos a realizar? Vamos a realizar la determinación de cromogranina y de 5-hidroxiindolacético porque son los únicos dos marcadores inespecíficos con los que contamos. Y vamos a usar la cromogranina al diagnóstico del tumor durante el seguimiento para evaluar el curso de la enfermedad y la respuesta terapéutica. Y el 5-hidroxi lo vamos a utilizar especialmente en el tumor de intestino delgado y si es elevado en el basal, lo utilizamos para el seguimiento para evaluar la respuesta terapéutica. Como vimos, la cromogranina y el 5-hidroxi tienen limitaciones. ¿Qué hay de nuevo entonces
para evaluar al paciente que tiene un tumor neuroendocrino. Como los marcadores circulantes que contamos hasta el momento, la cromogranina y las hormonas, son monoanalitos, es decir, miden un solo producto de secreción, pero no representan a los genes múltiples regulatorios que definen la conducta de un tumor neuroendocrino y no son un marcador excluyente de tumor neuroendocrino. Por eso se desarrolló el NET-test, que es un biomarcador multigénico circulante, que es RNA mensajero tumoral, con el objetivo de evaluar cuán eficiente ha sido la cirugía, detectar tempranamente la enfermedad residual y la recidiva. La disponibilidad del NET-test todavía es muy pequeña, solo se realiza en un centro en Estados Unidos. En este trabajo se publicó la experiencia de 9 centros de excelencia para el estudio y tratamiento de los tumores neuroendocrinos, 2 radicados en Estados Unidos y el resto todos europeos, en los que se hizo la identificación de la enfermedad residual después de la resección de un tumor neuroendocrino utilizando el NET-test. Para ello le hicieron una extracción basal a todos los pacientes que tenían un tumor neuroendocrino de cualquier localización y todos ellos tenían un valor elevado del NET-test antes de la cirugía y era independiente de la localización del tumor. A los 30 días de la cirugía le realizaron una nueva extracción para hacer un nuevo NET-test y evaluar cuál había sido la respuesta quirúrgica. Tenían pacientes que estaban R0, es decir, que no tenían evidencia microscópica de enfermedad, y aquellos sí que tenían evidencia micro o macroscópica de enfermedad. Todos los que tenían enfermedad microscópica o macroscópica tenían el NET-test elevado. Ahora, de los pacientes que estaban R0, un 30% tenían el NET-test elevado. De esos que estaban con NET-test positivo, a los 30 días postquirúrgicos y que hubiéramos considerado con nuestra disponibilidad de métodos diagnósticos que estaban en remisión. Sin embargo, estos pacientes a los 18 meses tuvieron una recurrencia radiológica, lo cual es coincidente con el hecho de que pacientes que están teóricamente en remisión completa, de estos, entre un 12 y un 40% recidivan la enfermedad. Es decir, que con la metodología diagnóstica que contamos hasta el momento, no podemos identificar a esa población de pacientes que tienen enfermedad persistente. Si comparamos la sensibilidad diagnóstica de los biomarcadores NET-test y cromogranina para pacientes con tumores neuroendocrinos, vemos que si tomamos al total de los pacientes con tumor neuroendocrino, el NET-test sin duda es un marcador superior a la cromogranina que nos permite evaluar la verdadera eficiencia o no de la resección quirúrgica, que es capaz de identificar microfocos tumorales que son indetectables para todas las metodologías radiológicas con las que contamos y que identifica a pacientes que van a recurrir o progresar en los próximos 12 a 18 meses. El NET-test tiene una sensibilidad de más del 98% contra la cromogranina, que tiene una sensibilidad que va del 35 al 60%. Quería hablarles muy brevemente sobre el tratamiento para estos pacientes. Es muy interesante ver cómo hasta fines de los 80 la sobrevida media de estos pacientes era de 17 meses. Y sin embargo, a partir de los 90, la misma aumenta a 148 meses. ¿Qué fue lo que cambió de manera significativa la sobrevida de estos pacientes? Sin duda, el desarrollo de los análogos de la somatostatina.
porque los análogos de la somatostatina son capaces de inhibir la secreción hormonal, pero también inducen apoptosis e inhiben el crecimiento celular y tienen una función antiangiogénica. Esto explica el porqué de esa diferencia tan marcada en la sobrevida media. Si analizamos las características de la célula neuroendocrina, vemos que tiene receptores de superficie, receptores a somatostatina, a la que se van a adherir la somatostatina fría que usamos para el tratamiento, pero también los radiofármacos que están unidos a la somatostatina, los análogos de la somatostatina, y que nos van a servir para el diagnóstico cuando están unidos a galio 68 o para el tratamiento cuando están unidos a lutecio o a itrio. También la célula tiene receptores tirosinoquinasa de superficie, el IGF-1, el factor de crecimiento vascular, el de crecimiento plaquetario y el crecimiento epitelial. A todos ellos se pueden acoplar terapias target con inhibidores de los receptores tirosinoquinasa. También podemos utilizar un inhibidor del mTOR, que es un segundo mensajero intracelular, al que se une el everolimus y también sirve para el tratamiento. Y más recientemente la incorporación de la inmunoterapia con el anti-PDL1. Durante mucho tiempo, los especialistas discutían cuál era el lugar que debía ocupar el tratamiento radiante con lutecio en los pacientes con tumores neuroendocrinos. Y en general, como ven en estas guías de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos, el tratamiento radiante estaba entre las últimas opciones. En el año 22 se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología el primer trabajo multicéntrico en el que se comparó cuál era la eficacia antitumoral de la terapia con lutecio contra el tratamiento con un inhibidor tirosinoquinasa, para decidir entonces qué lugar ocupaba el tratamiento radiante en el algoritmo terapéutico. La comparación de ambos grupos, pacientes que habían recibido lutecio 12 meses antes y que estaban en tratamiento con sunitinib, un inhibidor tirosinoquinasa, mostraron que los que recibieron lutecio a 12 meses de indicada la terapéutica, el 80% de ellos no mostraba progresión de la enfermedad. Contra los pacientes que estaban en tratamiento con sunitinib, solamente el 42% no mostraron progresión. Esto demostró definitivamente que el lutecio debía ser tenido en cuenta como un tratamiento mucho más precoz y no tan tardíamente. Sin duda, el diagnóstico y el tratamiento del paciente con un tumor neuroendocrino es un paradigma de la atención multidisciplinaria, porque tanto el diagnóstico como el tratamiento es realizado por especialistas en diferentes áreas de la medicina. Los clínicos, los endocrinólogos, los gastroenterólogos, los cardiólogos, los cirujanos, los oncólogos, la medicina nuclear para realizar los tratamientos radiantes, las genetistas, la biología molecular con el NET-test, las imágenes clásicas y las intervencionistas, la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, en esto que se denomina la teragnosis, de manera tal que este es, como decía, un paradigma de atención multidisciplinaria. Muchísimas gracias.